¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión del Evangelio del día. El día de hoy meditaremos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, en los versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar en este día nos presenta un cuestionamiento que Pedro le hace al Señor. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Y Pedro intenta responder él mismo a la pregunta que ha realizado al maestro: ¿hasta 7 veces? Y es que poner el perdón en un plano limitado nos llevará a entrar en conflicto con todo el mundo, a tener un límite para las ofensas o para los que nos ofenden. Sin embargo, Jesús va más allá, porque para Jesús lo importante será el perdón que no tiene límites, porque para el perdón no hay límites. La respuesta del maestro es: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Porque para Jesús lo importante no es llevar cuentas del perdón. Porque para Jesús lo importante no tiene sentido contar cuántas veces he perdonado. El que se pone a contar cuántas veces está perdonando al hermano, se va adentrando por un camino absurdo que arruina el espíritu que ha de reinar entre los seguidores de Jesús. Es importante saber 2 cosas del perdón: que así como el hombre ha sido perdonado de inmensas y numerosas faltas, así también el hombre no puede poner un límite a su perdón. Así como es ilimitado el perdón que Dios nos da
y nos ofrece en su infinita misericordia. Así también el hombre tiene que ser un canal de la misericordia a través del perdón. ¿Cuántas veces y cuánta deuda tiene el hombre con Dios? ¿Cuántas veces ha faltado a Dios? El Papa Francisco nos dice que Dios nunca se cansa de perdonar. El hombre se cansa de acudir o no quiere acudir a su misericordia. Sin embargo, Jesús narra esta parábola. Un rey que quiere ajustar cuentas con sus servidores, un servidor que le debe mucho, un servidor que suplica porque el rey manda que le vendan a él, su mujer, sus hijos y sus posesiones para saldar la deuda. Aquel servidor implora misericordia, implora paciencia para pagar todo. Y al final el rey, dice el Evangelio, tuvo lástima de aquel servidor y hasta le perdonó la deuda. Porque Dios, su ser mismo es amor. Porque Dios es bueno. Este rey es Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones los servidores nos olvidamos que hemos sido misericordiados, que hemos sido perdonados. La numerosa y gran deuda que tenemos con Dios. Y entonces nos creemos más que Dios al no perdonar la ofensa que sea. Por eso cuando Pedro dice hasta 7 veces quiere poner un límite al perdón. Sin embargo, Jesús le dirá hasta 70 veces 7. Porque no hay límite para el perdón. Porque cuantas veces sea necesario, cuantas veces tiene que perdonar el hombre. Está capacitado para eso. Porque ha sido misericordiado, ha sido perdonado. Su deuda ha sido borrada. Y entonces, hermanos y hermanas, el hombre tiene la capacidad de perdonar porque ha sido perdonado. En el Padre Nuestro rezamos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si nos ponemos a analizar el Padre Nuestro, le estamos diciendo al Señor, así o en la medida en como yo perdono a los que me ofenden, en esa misma medida perdóname tú. Lo que quiere decir es que si yo no estoy perdonando la falta que sea, considerada falta grave, pequeña o mediana, si no estoy perdonando, entonces en el Padre Nuestro le estoy diciendo al Señor, tampoco me perdones. Perdona nuestras ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. Por eso es tan importante entender que no es necesario o no basta poner un límite. Es necesario que el perdón sea ilimitado, las veces que se requiera. El hombre tiene que tener la capacidad de perdonar porque el hombre es amado y ha sido creado para amar. Y desde el amor, el perdón se vuelve algo sencillo. El Evangelio nos dice que cuando este hombre, servidor de este rey, ha sido perdonado, ha sido absuelto de su deuda, sale y se encuentra a uno de sus compañeros que le debía nada. Entonces, casi lo estrangula, dice el Evangelio, y exigía el pago de su deuda, que además era pequeña. Porque en comparación de nuestra deuda, de la deuda que el hombre tenía con Dios, a la deuda que pueda tener alguien con nosotros, es nada. Sin embargo, nosotros en muchos momentos queremos piedad, misericordia, cuando el hombre mismo
no es agente de piedad y de misericordia para los demás. Los compañeros, dice el Evangelio, al ver lo ocurrido, este hombre exigiendo el pago, este hombre hasta metiendo a la cárcel a su compañero que le debía poco, aquellos hombres viendo lo ocurrido fueron a decirle al rey. Y es que el que no perdona, sabiendo que ha sido perdonado, solo es un malvado. Alguien malvado no se acuerda de lo bueno que le ha ocurrido. Y como no se acuerda, va por la vida siendo malo. Termina diciendo el Evangelio: y el Señor lo entregó a los verdugos para que no les lo soltaran hasta que no pagara la deuda. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Muchas veces nosotros decimos, cuando alguien nos pide perdón, que Dios te perdone, o yo no soy nadie para perdonar. No, claro que sí eres alguien para perdonar. Eres una persona que ha sido perdonado por Dios y que tiene la capacidad de perdonar. Y no se debe excusar. En muchas ocasiones nos excusamos bajo ese argumento: no soy nadie para perdonar. O que Dios te perdone porque yo no soy nadie para perdonar. Bajo ese argumento nos excusamos para no perdonar. Sin embargo, el Señor hoy nos dice: si cada cual no perdona de corazón a su hermano, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Entonces sí soy alguien para perdonar. Soy una persona que ha sido perdonada y misericordiada. Obtuve el perdón de Dios. Dios me perdonó. Y el Evangelio es claro. ¿Hasta cuándo, hasta cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Está claro que 7 veces 7 serían 7.777.777 veces. Nada más 7 veces. Sin embargo, Jesús nos dice 70 veces 7. Y no es una multiplicación 70 por 7, sino 70 veces el número 7. Es decir, siempre. Jesús nos da esta forma para decirnos que es importante perdonar para nosotros obtener el perdón. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la medida que yo logro perdonar, perdóname también tú, Padre. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos todos los días en esta reflexión diaria del Evangelio. Que tengan un excelente día. Los invito a poder dar me gusta a este video, compartirlo a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de los grupos donde nosotros estemos, para poder llegar a más y más hermanos. Que Dios los bendiga a todos, que tengan un excelente día. Los invito a dar me gusta a mi página de Facebook y a suscribirse a mi canal de YouTube. Que Dios te bendiga, que tengan excelente día.